Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Se cumplieron ayer 40 años de las primeras elecciones tras la muerte de Franco. Fueron las elecciones del 15 de junio de 1977. Los que tengan memoria, cada vez menos por desgracia, porque se nos van muriendo, pues lo recordarán perfectamente. En España las últimas elecciones democráticas fueron en febrero del 36 y las siguientes, después de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, pues hubo que esperar 41 años hasta el mes de junio de 1977. Pues bien, ayer se celebró el 40 aniversario, lo cual es un aniversario muy redondo, porque en febrero pasaron 80 años de las elecciones de febrero del 36. Luego han sido 40 y 40, pues estamos en el momento en el que estamos. Fue una celebración un poco con sordina, porque pues la verdad, el horno no está para muchos bollos, pero se siguen repitiendo, a pesar de todo, se siguen repitiendo los mismos mantras un año tras otro, una década tras otra. Desde los que dicen que el sistema está echando sangre, que está en su mejor momento y que puede aguantar otros 40 años más, cuando no directamente 140 años más, hasta los que aseguran que no, que es ya un cadáver maloliente y que se mantiene por pura inercia. Todos sabemos quiénes son. Los últimos años se han prodigado mucho por medios de comunicación y en libros y demás, de que esto ya está acabado y que estamos realmente viviendo sobre un sistema político zombie, al que llaman con gran desprecio el régimen del 78. Era algo que no se conocía hasta hace muy poco, pero que hoy esa formulación del sistema pues ha hecho mucha fortuna, aunque deberíamos en todo caso llamarlo del 77 porque las primeras elecciones fueron en el 77. Yo personalmente creo que la cosa no es para tanto, que no es ni tanto ni tan calvo. Ni aquello que empezó el 15 de junio del 77 es el mejor de los mundos, ni es el infierno en la tierra. La España de hace 40 años era diferente a la de hoy, pero no tanto como queremos creer, como nos quieren hacer creer. Esto es muy común de un tiempo a esta parte, especialmente a los que no lo recordamos, no recordamos la España de los 70, que somos ya la mayor parte de españoles. Nos suelen decir es que era otro país totalmente diferente, que no tenía nada que ver con el actual. Han sido tantos y tan profundos los cambios que se han producido sobre la piel de toro, que en el caso de que inventasen la máquina del tiempo y viajásemos hasta el año 75, ninguno de nosotros sufriríamos poco menos que un shock y no entenderíamos absolutamente nada. Luego entendemos las películas y los programas de televisión de la época, pero del resto no entenderíamos nada. Esto es lo que nos dicen una y otra vez de manera machacona, y supongo que esta tendencia irá más conforme vayan pasando los años. Si lo han hecho con nosotros, que somos los hijos, pues no quiero ni pensar lo que harán con los nietos. Es decir, con nuestros hijos ya les dirán, bueno, poco menos que en el 75 vivíamos en la Edad Media. Una cosa así, vamos, una cosa que yo supongo por cómo ha ido derivando la cosa en los últimos años. La España de los 70 no tiene absolutamente nada que ver con la España de la década de los años 10, que es la que nos encontramos. Y la verdad es que no es cierto. Este país en el año 77 era bastante parecido al país del año 2017, salvando las naturales distancias, que son muy largas, que son 40 años, ¿no? Estamos hablando de todas las revoluciones, no ya en España que ha habido, sino en todo el mundo. De hecho, en el año 77 en España ya se habían producido los cambios económicos fundamentales. Esos cambios se habían producido una década antes, durante los años 60, y España se había convertido en un país desarrollado, un país del primer mundo, que estaba 100% integrado en el concierto de las naciones, en el comercio internacional, que vivía en paz consigo mismo, que vivía en paz con sus vecinos, que no presentaba problemas, no era ni muchísimo menos un país conflictivo, ni de puertas adentro ni de puertas afuera. Se habían producido también, para esas alturas, el año 77, el cambio fundamental en las mentalidades, que es el primero que viene siempre. Primero cambia la mentalidad y luego se van produciendo otro tipo de cambios. Ese salto fundamental en la manera de pensarlo, en la manera de dar cuenta del mundo y de entenderlo, se produce en la generación anterior, en la que va de nuestros abuelos a nuestros padres. Cuando digo abuelos y padres estoy refiriéndome a los que nacimos en los 70, es decir, entre los que hicieron la guerra y los que hicieron la transición. En ese punto, y de nuevo tenemos la barrera de los años 60 como línea divisoria. En torno a los años 60 es cuando se producen los grandes cambios que luego cristalizan, entre otras cosas,
en la transición. Curiosamente, los años 70 fueron una década muy movida. Fueron una década muy movida en todo el mundo, especialmente en Europa, en Occidente. A pesar de que aquí a España, en mayo del 68, llegó tarde, llegó con retraso, como es lógico, porque aquí no hubo manifestaciones estudiantiles como las de París, ni muchísimo menos, ni tuvimos los años de plomo italianos, los tuvimos un poquitín más tarde, llegaron también con un poco de retraso, pero no tan severos como en Italia. Y, es decir, nunca hubo disturbios de esa categoría, sí tuvimos el flagelo del terrorismo, pero lo mismo, ya situándonos a finales de los 70, principios de los 80. Pues a pesar de todo eso, la España del 77 lo esencial era un país tranquilo, un país en el que nunca pasaba nada. Los que lo recuerdan pueden dar fe de ello. No sé, quizá precisamente por eso era un país que atraía y que había atraído durante 20 años inversión extranjera a manta y que atraía como un imán a turistas. El fenómeno del turismo en España no es cosa de ayer, no es cosa de los vuelos de EasyJet y de Ryanair. Los turistas vienen a España como poseídos desde hace 50 o 60 años. El país es una potencia turística por lo menos desde los años 60. Y ningún país atrae mucho turismo si no es un país tranquilo, y ningún país atrae inversión y se le ponen fábricas y los extranjeros llegan con dinero para invertirlo si no es un país fiable, un país confiable en el que las inversiones puedan dar su fruto. De hecho, si nos fijamos en una cosa, el cine es maestro de la vida en general. Los personajes de las películas de Garci, o al menos muchos de los personajes de las películas de Garci, que fue el director por antonomasia de la transición, nos son muy familiares y muchos de ellos son perfectamente trasladables a nuestros días. Se me ocurre, por ejemplo, no sé si habéis visto El Crack, Germán Areta, el detective, pues encajaría a la perfección, actualizado, probablemente sin bigote, porque hoy se lleva barba, curiosamente como en la segunda mitad de los 70. Sería perfectamente trasladable al Madrid de nuestros días, o a la Barcelona de nuestros días, o cualquiera de las grandes ciudades del país. O José Rebolledo, que es ese oficinista, padre de familia, uno de los mejores personajes. Los dos estuvieron interpretados curiosamente por Alfredo Landa, uno de los mejores personajes de Garci, que está angustiado por las letras del coche, del chalet en la sierra, por el consumismo, aquello de no he hecho más que trabajar para Renault, para Zanussi, el monólogo final con María Casanova en un bosquecillo a las afueras de Madrid. Esto es en las verdes praderas, pues hoy tiene un montón de émulos, hay un montón de españoles como José Rebolledo. Es decir, que la sociedad española de los 70 era una sociedad ya moderna y madura. No muy diferente a las sociedades de la misma época de Francia o de Italia o de Portugal, que son los países más parecidos a España, de los países, esto que dicen los cursis de nuestro entorno, los países culturalmente más afines a España. No eran muy, muy diferentes. Si vemos el cine italiano de la misma época, nos encontramos con películas similares y con personajes muy similares, muchas veces perfectamente trasladables a nuestro tiempo. Hubiera sido complicado trasladar un personaje cinematográfico de los años 30 a los años 70, muy complicado. De los 70 ahora, no tanto, ¿eh? Incluso algunos encajan a la perfección, como este José Rebolledo del que os hablaba. Si no habéis visto Las verdes praderas, que es posible, os la recomiendo encarecidamente porque es de las mejores películas de José Luis Garci. Bien, todos esos cambios se habían producido ya. Y estaban operativos y estaban en marcha. Cuando llega el cambio político, que es lo que conocemos como la transición, todo lo demás ya se ha hecho. De hecho, el cambio político es el último en llegar. Porque la política siempre va a remolque de la sociedad. Ojo, y debe de ser así. Cuando los políticos se ponen en vanguardia y son ellos los que quieren hacer cambiar la sociedad, los que tenemos que ponernos en guardia somos nosotros, mal andamos. Lo que vamos a tener es un grupo de iluminados queriéndonos dirigir la vida. El propio franquismo, que duró casi 40 años, fue durante todo este tiempo adaptándose a las circunstancias cambiantes de su tiempo. No es el mismo franquismo el de Girón de Velasco, Arrese y los falangistas del año 40 que el de los últimos años, el de Pío Cabanillas y compañía. Eran dos sistemas, dos regímenes distintos. Precisamente porque había sido un régimen que había permitido el cambio, que era extremadamente flexible, pues permitió que ese régimen se convirtiese en otro. Es decir, a su flexibilidad se debió que el régimen se transformase suavemente y dulcemente en otra cosa.
A fin de cuentas, en el depósito místico del franquismo, llamémosle así, es decir, eso que en la época se le conocía como el espíritu del 18 de julio, si veis los documentales de la época o las noticias de la época, lo repetían mucho en las cortes, el espíritu del 18 de julio. Los que conozcáis bien la historia de la transición habréis oído hablar también del espíritu del 14 de febrero, pero ese es del año 74. No, el del 18 de julio del 36, ¿no? Donde se condensaban todos los principios fundacionales del régimen de Franco. Pues bien, ese espíritu no tenía apenas creyentes. Y bueno, pues eso es una opinión tuya. No, tengo una prueba además demoledora. En diciembre del 76, cuando se vota la ley para la reforma política, la ley pasa un rodillo, literalmente. Y se había muerto Franco ya. Franco llevaba muerto año y pico. En concreto tengo los números, los he ido a mirar. Había 497 procuradores, había más que diputados ahora. Estaban apiñados, literalmente, en la carrera de San Jerónimo. Pues de 497 procuradores, solo 59 votaron en contra de la ley para la reforma política. Ya me diréis si había alguien que creía en el régimen, o por lo menos, en ese depósito místico del 18 de julio. Es decir, era relativamente fácil. Le sobraban, por decirlo de algún modo, le sobraban los traidores, o gente que no tenía ningún interés, que habían vivido en eso, pero nada más. Es decir, que al igual que la República, la Segunda República, nuestra República, no tenía republicanos o no tuvo republicanos, y a la vista está, todos se rebelaron contra ella, desde los anarquistas, los socialistas, los militares. No falló nadie en darle un golpe de Estado a la República durante 5 años, pues el franquismo resulta que tampoco tenía franquistas, y eso se reveló al final. Nos queda ahora mismo en el aire y queda en el aire. A esta pregunta sí que no puedo dar respuesta ni yo ni nadie. Si el régimen actual, llamémosle del 78, por seguir la corriente, tiene auténticos partidarios o se subvertirá con la misma facilidad que los dos regímenes anteriores. El primero, el de la República, se subvirtió por capítulos hasta que al final estalla la guerra civil, en el último de los golpes de Estado. Y el régimen de Franco fue una cosa mucho más pacífica, desde luego, pero se deshace desde dentro. Se deshace desde dentro y porque los propios representantes, que poco menos que los había puesto el propio Franco ahí, deciden hacerse un harakiri. Los orígenes de nuestro sistema, si vamos a buscarlos, es decir, de dónde bebe la legitimidad de nuestro sistema, que es, no nos vamos a engañar, la sacrosanta transición, no vienen de una guerra de liberación, no vienen de una revolución, ni siquiera un golpe de Estado, por muy popular que sean los golpes de Estado. A veces nacen los países y los sistemas nacen de golpes de Estado o de lo que sería considerado desde el punto de vista jurídico un golpe de Estado. No, ni muchísimo menos. Lo nuestro proviene de un arreglo entre los aristócratas del franquismo y los capitostes de la oposición democrática, nada más. Un arreglo a puerta cerrada, en secreto, o casi en secreto. Se le fue sirviendo a la gente vía los periódicos y vía la televisión, la única que había entonces, lo que se iba decidiendo, empezando por la propia Constitución, que no deja de ser algo similar a una carta otorgada. No hubo cortes constituyentes ni nada que se le pareciese. Fue uno de los periodos constituyentes más extraños que hubo. De hecho, no fue propiamente un periodo constituyente. Se estaba haciendo, a fin de cuentas, una reforma, porque a ese apaño quisieron, para salvar la cara, llamarlo reforma. Pues bien, de ese compromiso, que es un compromiso de estos históricos, como el compromiso de Caspe del siglo XV, pues aquí lo llamaremos compromiso de Gredos, porque es donde se reunieron los padres de la Constitución para redactarla, en el Parador de Gredos. Pues de ese compromiso nace nuestro sistema actual. Nace la actual partitocracia, que es esencialmente no es lo que ha derivado, es lo que es desde el principio. Que bien, está desprestigiada, es impopular, pero que en la calle se percibe como el mal menor. No sé, si preguntásemos al español de a pie, yo mismo o cualquiera de vosotros, si saliese ahora mismo a la calle, bueno, si salgo a la calle no me encuentro a nadie porque es de madrugada, pero si salgo dentro de unas horas por la mañana a las calles de Madrid, pregunto, ¿cree usted que hay que hacer algunas reformas a acabar con esta maldita partitocracia? Seguramente 9 de cada 10, cuando no los 10,
me dirían que sí hay que practicar reformas. Pero claro, esa reforma tendría que hacerla, esas reformas tendrían que hacerlas los mismos que luego se verían perjudicados por ellas. Claro, pocos casos se me ocurren más claros de pescadilla que se muerde la cola. Por eso no se han hecho. Por eso es muy probable que no se vayan a hacer. Y a los políticos les podemos pedir muchas cosas. Les podemos pedir que se lo lleven crudo, ya se lo llevan. Les podemos pedir desvergüenza, son desvergonzados hasta extremos indecibles. Lo que no les podemos pedir son heroicidades, porque no son héroes. Ni quieren serlo, ni tienen voluntad. De vez en cuando puede salir uno, pero es la excepción que confirma la regla. Claro que esas reformas podrían llegar por las bravas. En ese caso no sería una reforma, sería una ruptura en toda regla. Pero los españoles de hoy, como los de hace 40 años, que no dejan de ser, a fin de cuentas, hijos de un país próspero, de los más prósperos del mundo, y a la estadística me remito, pues no, bueno, en nuestro caso, además de próspero, además está envejecido, cosa que en el año 77 no lo estaba. Pues bien, los españoles de hoy no están para soluciones drásticas. Diréis, bueno, de nuevo estás dando tu opinión, sí, es mi opinión, pero una opinión fundamentada. Ahí tenemos a Podemos, que venía con soluciones drásticas debajo del brazo. Soluciones drásticas que ha ido suavizando conforme ha ido pasando el tiempo. Y que se quedó lejísimos de la puerta de entrada. En 2 veces consecutivas estoy hablando. No es que les hayan dado una oportunidad o media oportunidad. Es que se votó en diciembre, se votó en junio y se quedaron como tercer partido. Sí, bastante lejos de conseguir siquiera una victoria, aunque fuese pelada. Es decir, en esto, la España de 2017 es muy parecida a la España de 1977, también en esto. Con la diferencia de que entonces el régimen franquista se sentía ilegítimo. Y claro, obviamente lo era, si vamos a los principios básicos de teoría política. Había nacido no de un referéndum ni nada por el estilo. Había nacido de un golpe de Estado que había derivado en una guerra civil. Y eso implicaba que, quitando a los guardianes de ese depósito místico del que hablaba, del 18 de julio, el resto pues lo sospechaban. Sí, cierto. No deja de ser una dictadura, miraban a su alrededor y veían otros países. ¿Por qué no seremos como Francia? Sus elecciones cada 4 años. Los ministros son igual de impresentables, los franceses, que los españoles de tiempos de Franco, pero al menos a eso se les ha votado, a los diputados y esas cosas, que se reconociesen ciertas libertades como la de prensa, que se reconocían en otros países de Europa. Es decir, que se partía de la idea de que el régimen no era del todo legítimo, que sus raíces, más allá de las puramente guerreras, de que hemos ganado, hemos hecho la guerra para esto. Bien, el régimen actual no tiene esa mancha de legitimidad. Bueno, puede tener una manchita minúscula de que al rey, al anterior, ni siquiera pues lo puso ahí Franco. Pero el rey no es ejecutivo. Esa es otra realidad, como un templo. Podría estar perfectamente gobernando Pablo Iglesias. De hecho, el partido que más tiempo ha gobernado, del 77 a esta parte, ha sido el Partido Socialista. Es decir, el actual puede estar en mal estado. El sistema actual, el régimen del 78, maldito, puede estar mal. Y lo está. Está desmejorado. Está ligeramente desprestigiado. Pero la vía constituyente no ha encontrado suficiente eco. Esto es un hecho. Y no lo ha encontrado en estos años. No estoy hablando del año 92, estoy hablando de ahora. En los últimos años, que las cosas se pusieron realmente mal, no la encontró. Luego, todos los que intenten meterse por esa vía constituyente tendrán que ocultarse dentro del caballo de Troya de la reforma, como hicieron en el año 1976. No, aquí no vamos a romper nada, el franquismo más o menos va a continuar, pero vamos a hacer una reforma. En aquel entonces funcionó. Y pues, ¿cómo pudo funcionar? Eran idiotas los que estaban entonces, ¿no? Es que estas cosas siempre funcionan. Es decir, a nadie le gusta que le digan a la cara que has estado apoyando a un régimen bastardo o genocida o asesino, a una dictadura. O que no has hecho nada para luchar contra los abusos del poder. Es
Y esto a los que habían estado viviendo con Franco, que no les habían dejado votar nunca. Imaginaos a los de ahora. Porque mucho rollo del régimen del 78 por arriba y por abajo, pero es que el régimen del 78 somos nosotros, que hemos estado votando y aceptándolo y consintiéndolo durante 40 años, sin ningún problema y sin rasgarnos las vestiduras. En tiempos de Franco no se votaba. Desde el 77 no hemos hecho otra cosa, a nivel nacional, regional, local, insular, europeo. Creo que el consentimiento está más que testado. De hecho, el Partido Comunista del año 77, el de Carrillo, lo entendió a la perfección. El Carrillo acababa de llegar a España, llegó a finales del 76, llevaba 30 años fuera, más de 30 años fuera, y anduvo solo unos pocos meses paseando por la calle. Y en aquel momento se dio cuenta de que el país al que había regresado era muy distinto a la España del 39. Estaba devastada por dentro y por fuera, destripada. Es decir, no había colas del pan, no había desertores volviendo a las trincheras. Había, sí, efectivamente, algunos terroristas y tal, pero el español normal no estaba metido en esos líos y no estaba muerto de hambre. Había todo lo contrario, había clase media, la gente tenía un pisito, otro más, incluso mucha gente en la playa, coche pagado a plazos, vacaciones pagadas. Caray, así no hay quien haga una revolución en condiciones. Solo vieron, de ahí vino pues aquello del eurocomunismo y demás, de aceptar la roja igualdad y lo que le pusieran por delante. Pues bien, no creo que estemos muy lejos hoy de cómo estábamos entonces. Vale, hay menos niños, es cierto. El país ha terminado de modernizarse. Se han llevado a cabo muchísimas. El país ha cambiado, obviamente. Ha cambiado en algunas cosas muchísimo. Pero se ha terminado de incorporar al mercado mundial, por ejemplo. Pero lo que funcionaba en el año 77, lo que movía a nuestros padres, es en resumen lo mismo que nos mueve a nosotros. Esa es la realidad. No ha habido un cambio, digamos, cuántico, como si lo hubo entre los años 30 y los 70. De ahí que el régimen todavía puede durar. No sé si 40 años, pero puede durar. O puede ser que no. Eso no lo sabemos hasta que no se produzca. Luego ya podrán darse las explicaciones retrospectivas como suele hacerse. En fin, que dicho sea así con eso del tango, ¿no? De 20 años no es nada, pues en nuestro caso sí que podríamos decir 40 años no es nada. David es un oyente de Yecla que no es la primera vez que nos deja una nota de voz. Yecla está en la región de Murcia, para el que no lo sepa. Pues bien, en esta ocasión creo que la anterior también fue sobre el mismo tema. Quiere hacerme una observación sobre Vox, sobre el partido. Quería hacer una puntualización. Dijiste que el partido Vox, al igual que otros partidos a nivel europeo, apuesta más por la cuestión identitaria, ¿no? Por este patriotismo, como decías. Y es cierto que en los últimos meses había un giro en este sentido en el partido, pero decías que ya no era pro mercado o algo así, dijiste que antes era más pro mercado. Y no estoy de acuerdo con ello, porque si bien es cierto que ha dado un giro identitario, también se sigue defendiendo la libertad de mercado, la libertad para crear empresas, para crear riqueza, y en ese sentido no ha habido ningún cambio programático en el partido. Bueno, David, no creo haber dicho que Vox no fuese un partido promercado, lo es, de hecho, es promercado, no es ni muchísimo menos un partido socialista en este aspecto. Es más, te diría que si vamos al programa, por lo menos al de las últimas elecciones, las de junio del año pasado, pues tiene un programa muy potable, un programa económico muy potable. Lo que creo haber dicho es que de un tiempo a esta parte todo en Vox había quedado supeditado al mensaje principal, que hoy por hoy es de tipo identitario. En concreto, desde aproximadamente, la cosa ya se les fue la pinza, ¿no? Como se dice vulgarmente, a partir de que Trump ganó las elecciones en el mes de noviembre. Desde ese momento, Santiago Abascal ya dijo, bueno, pues vamos a ser el partido de la nueva derecha en España. Empezó a hacerse fotos con Marine Le Pen, a viajar a Coblenza y cosas por el estilo, y no hay más que ver, su mensaje, su comunicación en las redes sociales, etcétera. Si miramos en Facebook o miramos en Twitter,
que es cuáles son los mensajes que tienen. E incluso si nos vamos más atrás, a la época de la campaña electoral, en junio del año pasado, veremos que su gran acto de campaña fue meterse en Matute en Gibraltar y colgar una bandera de España con un gran arrojo por parte del que lo hizo, que se echó a nadar para que no le cazasen. Creo que a uno de ellos lo agarraron y se pasó 2 o 3 días en el calabozo allí. Pero vamos, nada más, es decir, todo cosas muy patrióticas, muy identitarias, dejando de lado todo lo demás, incluida, por supuesto, la parte económica, que ha pasado, a mi juicio, por lo menos, a un segundo, o diría que a un tercer plano, con respecto a lo que fue en sus orígenes allá por el año 2014. Muy bien, creo que con esto ya más o menos, David, queda la pregunta más que respondida. Tengo más cosas. Hay una podenoticia, que ya sabéis que no saco podnoticias porque tengo llamadas, no porque no haya podnoticias, y las llamadas están por delante, que para algo hacéis el esfuerzo de enviarlas. Pues tengo una noticia que me enviáis desde hace días y que se me ha ido quedando ahí, se me ha ido quedando en la libreta, a ver si la meto un día y tal. Total, que yo he visto el primer semáforo inclusivo por Madrid, lo he visto en la calle Alcalá, creo que ha sido, por esa zona, y he dicho, caray, iba en la moto, lo he visto y digo, leches, un semáforo inclusivo, y me he acordado de todos vosotros, o por lo menos de todos, me he acordado para bien, por supuesto, de todos los que me enviáis estas noticias. Así que nada, pues me he decidido a darla. Ya comentarla en público, pero antes de nada, la cabecera. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Hemos pensado que Madrid tenía que tener ese reconocimiento en sus calles y hemos querido que esas luces que se abren y se cierran, que nos dicen a los ciudadanos cuándo debemos pasar para protegernos del tráfico, esas luces que están pensadas para cuidar a los ciudadanos de Madrid, debían tener un mensaje, el mensaje de la diversidad. Y por eso habéis visto que en los semáforos ahora no es solamente la figura de un individuo sin más, sino que les hemos querido dar vida. En lugar de individuos hemos puesto niñas, hombres, mujeres, parejas, y esto es nuestra aportación a este inmenso camino por el desarrollo de la felicidad y la libertad que Madrid empezó hace muchos años y que ahora tiene que seguir para hacerlo cada vez más y mejor y que cada vez sea más transportable para todavía los que lo necesitan. Esa que acabáis de escuchar es Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Os lo digo por si no la conocéis, los madrileños todos sabemos quién es, hemos escuchado su voz, pero no necesariamente los que sois fuera de Madrid, y ya ella os ha explicado por qué razón han decidido cambiar las lentes de las lentes de peatones, ¿no? De los semáforos. El resto sigue igual, es decir, verde sigue significando que puedes pasar, ámbar que frenes y que frenes o que pases, pero que tengas precaución, y rojo que te pares, que te detengas en el semáforo. Eso cambia igual, eso no ha cambiado para los coches, quiero decir. La parte de peatones sigue siendo igual, verde, tipo andando, y rojo parado. La diferencia es que han metido, como bien dice ella, una serie de iconos diferentes. Lo que no dice, como habéis escuchado, es lo que ha costado, eso os lo digo yo. Ha costado, la broma ha costado, os doy el número exacto, 21.747 euros con 33 céntimos. A mí estas cifras de las administraciones públicas me fascinan. Con 33 céntimos. No 30, 33, de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tuvisteis 3 céntimos en la mano? Bueno, pues lo habrán tenido que desembolsar con 33 céntimos. Y en fin, es eso mismo que ha contado la alcaldesa. Es decir, que han cambiado los indicadores de los semáforos solo de ciertas zonas, no de toda la ciudad, ni muchísimo menos, con el tema del Orgullo Gay que viene ahora, que está pues a finales de este mes o principios del próximo, no sé exactamente cuál es, porque creo que en Madrid se celebra una semana más tarde. Y han colocado figuras femeninas con falda, parejas del mismo sexo y demás. Bien, pues todo es muy divertido, todo muy inclusivo y todas esas cosas, pero no sé si saben en el ayuntamiento que lo de los semáforos en los semáforos nunca hubo hombres, ni mujeres, ni niños, ni niñas. Que lo que hay en los semáforos son pictogramas. Y un pictograma carece de género. Es simplemente un icono que representa de manera figurativa un conjunto de objetos, un objeto o un conjunto de objetos reales. Nada más. Un ejemplo. Ese cigarrillo de no fumar que aparece en los trenes o en los aviones, ¿no? Que se enciende. El piloto, ¡ting!, ya no se puede fumar. Bueno, en ningún avión, en ningún tren puedes hacerlo, pero está encendido. No pone por un cigarrillo, o el símbolo de un cigarrillo, no parece una pipa o un habano. Eso significa que podemos fumarlos.
¿qué hará la azafata de Iberia si cuando encienden eso, ¡ting!, yo me enciendo un coibalancero? Oiga, es que bueno, está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? En el pictograma no han especificado puros habanos. Aquí aparecen solo los cigarrillos, y esto no es un cigarrillo, señorita, o me enciendo la pipa. Evidentemente que no puedo fumarlo, y si le dijese eso a la azafata pensaría que la estoy tomando el pelo, y se lo estaría tomando, indudablemente. Es decir, vivimos rodeados de señales con pictogramas por todas partes. Pues bueno, para esta gente del Ayuntamiento de Madrid en general, para la nueva política, todo es política. No sé si nueva, pero política, todo es ideología, incluidos los semáforos. Ya está, esta es la buena noticia. Lo que no sé todavía es si los devolverán a su estado anterior después del orgullo gay o se quedarán así. Si se quedan así, pues tampoco pasa nada. Más o menos uno se entiende. Es decir, son perfectamente intercambiables con los otros. Pero bueno, antes de irnos, porque nos hemos comido ya el programa, vamos a pasar con Pizarro, que tiene que comentarnos algo sobre el Acuerdo de París. La contaminación es una prioridad a corto plazo si te van tus lentejas en el asunto. Y una prioridad de segundo orden si tu prosperidad a corto plazo depende de un desarrollo que la tiene como efecto secundario indeseado. Los ecologetas viven de alarmar y los contaminadores gracias a contaminar. Los contaminadores apenas hacemos ruido, apenas tenemos justificación, pero somos tromba. Los ecologetas tienen subvenciones, altavoces y buenas intenciones. Y jeta, y no son tromba. El sino de la humanidad es adaptarse, hacer del entorno una oportunidad y de lo excesivo un recurso. Esto de racionarse por imperativo político y avergonzarse por transformar el entorno al convertirlo en algo próspero, solo lo aguanta el papel. Pues muy bien, con esto, con Pizarro, como todos los días, terminamos la contracrónica de hoy y solo me queda emplazaros a mañana, que ya sabéis que es sábado, que estoy en Madrid, que habrá contracrónica, y si hay contracrónica un sábado significa que será o contraportada o contraplano. Yo creo que voy a hacer contraportada porque tengo ya unos cuantos libros que he clasificado durante esta semana y hace más un mes que no hacemos contraportada, y es uno de los este invento de Xavier Eguren de Bilbao, que lo inventó en su momento hace unos meses, y hay que darle continuidad. Así que hay un 90% de posibilidades de que sea contraportada. En una palabra, que seguro que habrá contraportada. Así que nada, queridos amigos, hasta mañana.